Hola cinéfilos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora que estén viendo este video. Les quiero agradecer mucho a todos los que se han suscrito al canal. Yo sé que pues todavía no es una gran comunidad como para comentar tantas cosas, o sea que seamos como multitudes. Pero créanme que voy a tratar de subir el mejor contenido posible. Ese es mi principal objetivo. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy bueno, muy interesante, porque ya anteriormente me lo habían preguntado varias veces, y es sobre el terror elevado. Eh, es un tema bastante complejo, porque aunque no es nuevo el terror elevado, es un subgénero o un género que está renaciendo, que está teniendo un despunte ya desde hace varios años. Y bueno, pues aquí en este video les voy a explicar un poco más sobre lo que es el terror elevado. Y es un tema que en la nueva Scream, en la nueva película de Scream que salió hace poquito, se hacen apuntes respecto al nuevo subgénero del error y del terror, el art house horror o el terror elevado. Y no solo eso, como ya es costumbre en estas películas de Scream, la entrega hace metacríticas al género al que ella misma pertenece, al que esta misma pertenece, ¿no? O sea, Scream hace apuntes respecto al terror elevado y se burla de él, pero también se burla de sí misma y se burla del género en el que ella pertenece, que es el slash. Entonces, en esta nueva entrega, el terror elevado toma su lugar en la incisiva crítica al ser comentado como una versión sobreleída del propio género del terror. ¿A qué me refiero que es sobreleída? Si se han fijado muchísimo en las películas de terror como La Bruja o como Midsommar o como Hereditary, son películas que tienen como trasfondo, más allá de ser un fantasma, de ser un demonio, el que está atormentando son los propios miedos internos, los propios traumas, las propias problemáticas familiares, en el caso de Hereditary o Midsommar, que es un problema de relación de pareja, más que un problema de que sea un fantasma que los está atormentando o un asesino que los esté persiguiendo. Quiere decir que el terror va más allá de ser algo tangible o físico, es algo interno, algo que tendríamos que ver desde adentro y que se está expresando y que nos está persiguiendo de alguna manera, ¿no? Esto es que a eso me refiero con que hay una sobrelectura, que no digo que lo esté siendo, sino que digo una sobrelectura. Y bueno, esto Scream lo critica mucho porque dice que son temas demasiado rebuscados, más que poner a un asesino enmascarado o desmembrar a gente, que es una característica del slasher como tal. Los guionistas y directores de esta nueva cinta apuntan que hoy en día las historias de este nuevo subgénero están muy sobrevaloradas e infladas con situaciones más que forzadas, y que los espectadores no van al cine a ver sus más profundos traumas, sino que solamente a veces también van a ser solamente espantados por un simple susto de un gato atravesándose o de un grito así nada más de sonido. O sea, sustos sencillos, no solamente, no enfrentar sus máximos miedos. Y que de esta manera Scream valida o se valida nuevamente sus bases como slasher y como una metacrítica y una metarealidad dentro de su propio universo, ¿no? Y esto al mismo tiempo hace que Scream se valide nuevamente y que se refresque constantemente en su propia línea y que permanezca también en su propio género, lo que la hace divertida, pero también ya un clásico dentro de los metacomentarios y de las autorreferencias, así como de los guiños cinéfilos. Si se fijan, eh, Scream hace muchos guiños a películas y son guiños interesantes, o sea, eh, casi siempre hace burla a películas que son de terror. Y, por ejemplo, o a veces también hace homenajes a Halloween o como estos nuevos directores del nuevo terror elevado están subiendo de peldaño al terror. Scream es solamente un asesino que está persiguiendo a la misma protagonista de siempre, ¿no? Es como Halloween.
No, pero bueno, Halloween está encumbrada dentro de una, es una película de culto muy, muy fuerte, pero Scream ya ha logrado un lugar también como tipo Halloween y creo que es algo que se le permite a Scream, ¿no? Aunque ambos estilos cinematográficos, ya me refiero al slasher y al art house horror, son lo suficientemente atractivos como para disfrutarlos en una plenitud bastante amplia, Scream tiene razón en algo. El espectador regularmente va al cine a ver películas de terror, no a encontrar las raíces de sus laberintos emocionales o existenciales. Va a ser asustado con simples jump scares, bien o mal elaborados, y que en los últimos años hemos puesto a estas películas de terror elevado como en un lugar que probablemente sí se han ganado porque son películas muy bien hechas, festivaleras muchas de ellas. Sin embargo, hemos dejado de lado el típico slasher que le ha dado forma al horror desde hace ya casi 50 años. Recordemos que el primer slasher ya reconocido y que es un caso muy atípico porque Psicosis de 1900, a finales de los 60, Psicosis de Alfred Hitchcock me refiero, siempre cito a Alfred Hitchcock, perdón, pero Alfred Hitchcock hizo el primer slasher sin saber que era slasher. Y aunque es una cinta del maestro del suspenso, no se reconocía el slasher en ese momento, sino que el slasher surgió después y adoptó a la cinta como una primigenia del género. Entonces, sí, Psicosis es la primera película slasher, pero en ese momento no se sabía que era slasher. Entonces, es algo interesante de saber, ¿no? El slasher tuvo su nacimiento formal, tampoco muy consciente de esto, como les explicaba, con Alfred Hitchcock en 1961, titulada Psicosis. Y aunque el subgénero se establece mucho tiempo después formalmente y el trabajo de Hitchcock se adhiere a este, tiene una deformación en forma y fondo. Y después adquirió características que lo hicieron, ¿cómo decir?, parte también del cine de explotación, por su excesivo uso de sangre y temáticas. El cine de explotación es, para los que tal vez no saben qué es el cine de explotación, es que llevaba temáticas como muy específicas, por ejemplo, matar negros o matar nazis, ¿sabes? O sea, ese es el cine de explotación que explota em, la curiosidad del ser humano. Ese es el cine, o explota un tema en específico, asesinar solamente a mujeres. Entonces, el slasher llevó a eso, al cine de explotación, y también o explotaban mucho las escenas sexuales. Entonces, esto se le añadía el excesivo uso de sangre, temáticas que muchas veces eran sexuales, y aunque el slasher es netamente norteamericano y tiene algunas variaciones en varias partes del mundo, como el giallo, con Mario Bava y Darío Argento, sus ingredientes siempre eran castigar a los pecadores, ¿no? Si se fijan en el slasher, siempre, por eso las reglas de Randy en Scream, ¿no? En 1996, con estas reglas están basadas en no tener sexo ni tomar drogas o alcohol, porque seguramente vas a morir. Y era una forma purista de decirle a dentro de una película de terror con otro lenguaje, no puedes tomar drogas porque te van a matar, no puedes tener sexo porque te van a matar, estás propenso a. Estas bases morales formaron al slasher y por eso muchas veces vimos muertes tan absurdas que logró desacreditarse ya como después, ya como género de calidad. Esto la empezó a desacreditar un poco. Los apuntes a las críticas que Scream hace ahora al art house horror o al terror elevado dan vueltas en que su propia naturaleza no le permite tener los ingredientes que ese terror elevado tiene, y critica lo pretencioso que el género del terror en sí se ha vuelto, dejando de lado los simples asesinatos de un enmascarado metareferencial con historias y giros rebuscados. Películas como, les comentaba, Hereditary, Midsommar, estas ambas de Ari Aster, The Witch de Robert Eggers en el 2015, It Follows de David Robert Mitchell o Demonio Neón de Nicholas Winding Refn en el 2016, han sido algunos ejemplos de cómo existen autores de cine de terror que han llevado al subgénero a nuevos niveles. Y la diferencia de este terror elevado o art house horror es que tiene su base en lo que se nombra el Stimmung o atmósfera. La historia de un muy buen guión es acompañado de ciertos elementos como la escenografía,
la música y la fotografía para establecer un estímulo que es una atmósfera efectiva que se traslada o que traslade al espectador a un estado de ánimo donde comience a sugestionarse para ser rematado casi siempre con una efectiva vuelta de tuerca que termine por causar el shock. Y el steampunk viene desde antes de incluso de Alfred Hitchcock. De hecho, Alfred Hitchcock hacía muy bien el steampunk porque entendía perfectamente lo que estableció el caligarismo con el gabinete del doctor Caligari y todo lo que viene desde el expresionismo alemán, ¿no? Entonces, el estímulo puede llegar a ser muy efectivo cuando el director ya tiene esta apreciación por el mismo tema, esta apreciación artística desarrollada y la experiencia en el género del terror, o por lo menos ha estudiado clásicos como El Estudiante de Praga, El Golem o el mismo Nosferatu de Murnau, para por lo menos entender una idea de cómo ocasionar los momentos que predispongan al espectador. El Stimmung, que es una palabra alemana, pues viene desde ese momento del caligarismo, por el gabinete del doctor Caligari, que atribuía su atmósfera a los sets que jugaban muy bien con las sombras, estas reflexiones, estas formas puntiagudas o distorsionadas, causaban una ansiedad en el espectador, aunado con el buen guión escrito y la música y todo lo que tenía que ver con los elementos. Por medio de un juego de luz que aprovechaba muy buenos diseños de set y el maquillaje de los actores para dar un estilo visual acorde con lo que se trataba de plasmar. Recientemente, hace poquito, hubo una película de Joel Cohen, del mismo director que hizo Fargo, que se llama The Tragedy of Macbeth, con Denzel Washington. Independientemente de sus evidentes excelentes actuaciones y dirección, dialoga mucho con el arte expresionista en su faceta cinematográfica. Esta película la pueden ver en Apple TV, está disponible ahí, y los sets aparentan ser más grandes y amplios gracias a un efectivo juego de luces. Aquí el steampunk tiene mucho que ver con el juego de todos los elementos que se tienen a la mano. Un diseño de arte muy minimalista y artificioso, más que naturalista, que se daba más al inicio de la corriente caligarista que al final con Nosferatu de Friedrich Moore, ¿no? Quiero decir que en el caligarismo o el expresionismo alemán todo era muy artificioso y el terror se basaba mucho, el steampunk se basaba mucho en lo que había en el set, ¿no? Ahora tenemos películas mucho más orgánicas en este aspecto, pero eran esas atmósferas se daban cuando se saben ocupar y están bien empleados todos los elementos y logran un terror muy, muy efectivo, acompañado tal vez con una predisposición psicológica que va rematada con giros de tuerca efectivos y sorpresivos y que ocasionan que el espectador salga perturbado del cine gracias a todo este conjunto de elementos. Entonces, así, de este modo, el cine de terror elevado, un poco más explicando y elaborando qué era el... Y saco al tema Scream, porque Scream hizo una crítica muy incisiva a este género, en un tono de burla, obviamente, para validarse a sí misma, ¿no? Para validarse y curarse un poco en salud, sobre su propia imposibilidad de llegar a este punto de ser terror elevado, pero que no deja de ser buena ni deja de tener un lugar en la propia historia del cine. Y así, esta película de Scream, creo yo, que se consolida como una de las mejores sagas de terror y que eh, eh, sobrevive gracias a estos metacomentarios o estas metareferencias del cual ella misma también se incluye. Entonces, ahí está. Esto es un poco una explicación muy, muy breve de lo que es el cine de terror elevado. Les recomiendo las películas que les mencioné de terror elevado. Chéquenlas. Hay muchísimas más películas, entre ellas las de Jordan Peele, también El Faro con Robert Pattinson y William Dafoe. Hay varias películas de terror elevado que pueden disfrutar. Suspiria de Luca Guadagnino. Hay infinidad de películas de terror elevado. Chéquenlas. Si ya las vieron algunas, déjenme los comentarios aquí. Síganme en mis redes sociales como Luis Montrier en YouTube y Twitter, Cuadernos de Cine en Facebook. Y yo los espero próximamente en una reseña más o en una recomendación más aquí en Luis Montrier. Nos vemos a la próxima, cinéfilos. Bye.